Bienvenidos, esto es Perspectivas, soy Santiago Bernárdez de la IAPM. ¿Tú tienes sentido del humor? ¿Te sabes reír de ti mismo? ¿Sabes reírte en los momentos difíciles y de adversidad? Para contestar a estas preguntas tenemos a Paulo Jorge Méndez Barao, empresario, emprendedor, al pastor Rafael Mendieta, jubilado de sus obligaciones laborales ya, y a Raquel Noemí Martínez, estudiante de marketing y publicidad. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿Dios tiene sentido del humor? ¿Qué es el sentido del humor para ti? Pues el sentido del humor para mí es algo fundamental en mi vida. Es un mecanismo que yo creo que Dios ha creado para que podamos disfrutar da vida plena, ou seja, expressar através do humor o que nos vai dentro da alma. Quando alguma coisa não nos vai bem, se costuma dizer que está de mau humor. Pero quando a vida te sorri, estás contente e alegre, então estás de bom humor. E isso é fundamental em minha vida. Eu sem humor não sei viver, por isso muitas vezes as pessoas me perguntam se eu estou falando em sério ou de broma, porque é a forma de eu poder expresar, como eu te he dicho, o que hay dentro de mí. Bueno, pues para mí el humor, así por hacerlo breve y sencillo, es la forma en la que manifestamos nuestro interior y cómo interactuamos con nuestro entorno. Puede ser de una forma buena y decimos estoy de buen humor, o un poco así menos buena y es cuando estás de mal humor, ¿no? Un poco la manifestación del ánimo. Yo creo que cuando tienes un sentido de humor agudo, es cuando todo lo llevas a un lado positivo, lo llevas a un lado bueno, ¿no? Pues para mí el sentido de humor es algo que el ser humano, es una de las mejores cosas que el ser humano puede tener. Y sobre todo en este tiempo con la que está cayendo, el sentido de humor es muy necesario. Yo a lo largo de mi vida he entrado en muchos sitios donde he llegado y he visto que había un sentido de humor, que había ambiente, y he ido a hacer cualquier tema, cualquier cosita, y sin embargo he tratado de quedarme y retener más tiempo ahí por estar disfrutando de ese ambiente, de ese que contagia, de eso que contagia, de tal modo que cuando he salido hasta inclusive yo me he estado hasta riendo, ¿no? ¿Y el sentido del humor de Dios, cómo piensas tú que es? Los hijos es el reflejo de los padres, y si mi padre, que es Dios, ese sentido de humor que yo tengo es algo que refleja lo que Dios es. Dios tiene que tener o tiene un gran o un muy buen sentido de humor y ese humor reflejado en sus hijos. Dios tem um sentido de humor muito característico que se tu lês as escrituras com atenção, há muitíssimas partes em que Deus saca o seu humor. Recordo, por exemplo, da história esta que é muito conhecida entre Zacarias e Isabel, que são pessoas de idade avançada e encima Isabel era estéril e Deus lhe disse, te vou dar um filho. E era um filho, não era um filho qualquer, era um filho importante. Então Zacarias, como dudava de todo esse tema, para fazer a história curta, ha hecho que Zacarias se quedara mudo. E isso para mim é bastante... Quando lo piensas, Zacarias não era uma pessoa qualquer, era um sacerdote. Ao sair da hora que estava apresentando o sacrifício e a gente aí esperando-lo e ele não podia falar, isso para mim é uma história bastante graciosa y se puede ver el sentido del humor de Dios. Yo definitivamente diría que sí, tiene un sentido del humor además muy característico, muy bonito. Él creó el humor, ¿no? Así que lo resumiría en tres características que para mí son las más representativas y además como que reflejan mucho la naturaleza de Dios, ¿no? La primera te diría que para mí Dios tiene un sentido del humor muy irónico.
Bueno, todo el mundo, el típico ejemplo que ponemos del humor es cuando le dijo a Abraham que vas a tener un hijo y Abraham, ¿qué? Para mí ese es el más característico, pero yo lo veo mucho más reflejado en la vida de Jesús, ¿no? Y como ejemplo así base para mí es cuando le dice a Nicodemo, ahí gran fariseo le dice, no, para entrar en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y le está hablando de fe, ¿no? Y para mí eso es tan irónico y tan sutil que digo, madre mía, es como un humor tan genial, tan inteligente. Luego otra característica que me gusta mucho es que para mí el humor de Dios es contagioso, ¿no? Es infundido. Muchos salmos hablan de en Jehová me gozaré y es verdad, es cuando te acercas a Él te genera ese gozo, ¿no? Te contagia de su humor. Y por último diré que es un humor muy objetivo. Yo lo veo con nosotros, cuando estamos de mal humor, lo pagamos con cualquiera, ¿no? Y a lo mejor son cosas nuestras o es por una circunstancia en concreto. Y Dios no es así. A lo mejor puede sentirse triste conmigo o lo que sea, pero no lo paga con el de al lado. Tiene un humor muy objetivo. ¿Y de qué forma consigues alinear el humor de Dios contigo a diario en tu vida, con tu humor? Pues es complicado, pero así un poco reflexionando, la Biblia nos habla de que el que está afligido ore y el que está contento, o sea, con gozo, que cante, ¿no? Y yo la verdad es que así un poco reflexionando es la forma en la que yo alineo mi humor con Dios. Y es más, diré que en este último tiempo el Señor me ha estado enseñando a hacerlo a través de la acción de gracias, porque cuando estamos de buen humor es muy fácil pues dar gracias a Dios, ¿no? Y cantar y te pasa algo bueno y ¡ay, gracias a Dios! Pero cuando te pasa algo triste o algo doloroso o no estás de buen humor, es más complicado el sentarte a orar y decir, bueno, gracias Dios por eso, ¿no? Y yo me he dado cuenta que cuando lo he hecho ese esfuerzo de decir, esto me aterra o me causa mucho dolor, pero levantas acción de gracias, es como dice el Salmo, ¿no? Que se calma la tormenta y las olas bajan y la circunstancia sigue estando ahí, pero ya estás alineado con el cielo o algo así diría yo. Muchas veces me ha pasado que he estado o mal interiormente o sin ganas y es cuando más Dios tira de humor y dices que estás mal, no te preocupes, esta semana te toca servir a muerte, te toca estar ahí sobre todo cuando en danza teníamos mucha más actividad y tal, y decía, bueno, Señor, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué broma es esta? Y al final me he dado cuenta de que eso, como dice la Biblia, pues ayuda para bien en mí, al final te ayuda a alinearte, ¿no? Y dices, bueno, tienes que dejar de lado, a lo mejor no estás de humor o no tienes ganas, y lo dejas de lado y tiras para adelante y es humor irónico, ¿no? Del que te hablo, que siempre dices, pero Dios, ¿qué está pasando? ¿No? Y al final, al toro pasado, te ríes y dices, bueno, Señor. Pues mira, el buen sentido de humor al hombre le viene de Dios. Los cristianos, o los hijos de Dios, mejor dicho, tenemos tan buen sentido de humor. Los hijos somos el reflejo de los padres. Por eso es que nosotros reflejamos ese sentido de humor que Dios tiene, ¿no? De tal modo que nos reímos. Yo me río de mí mismo, me río de todo, y no es porque, digamos, sea un inconsciente, sino porque disfruto con ello y para mí genera algo bueno, ¿no? Pues yo creo que para alinear mi humor personal con el humor de Dios, mira, la historia de Josué derrubando las murallas de Jericó. Eu penso nessa história que Deus dá instruções a Josué para dar voltas durante 7 dias e eu me imagino que o inimigo, neste caso, vendo ali o povo dando voltas e tocando trompetas, isto é o que lhes passa. E na minha vida diária passa o mesmo. Quando eu estou na igreja cantando, levantando um aleluia delante dos meus inimigos, pois esse humor, eu não luto com a espada, eu luto com esse humor de Deus. Ou seja, delante dos meus inimigos, eu levanto um aleluia. E isso é o que eu creio que alinho o meu amor con el humor de Dios. El sentido del humor es algo muy serio. Es la capacidad del ser humano para ver lo gracioso en toda circunstancia.
es la resiliencia en aquellos momentos difíciles y buscar el lado más positivo a las circunstancias que estamos viviendo. Y el único ser de la creación entera que tiene sentido del humor es el hombre. ¿Por qué? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice en Génesis 1, 26-27. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Así que definitivamente sí, Dios tiene sentido del humor y un sentido de humor acusadísimo y muy especial. ¿Quieres que te dé algunos detalles de ello? Te lo voy a dar. Sentido del humor de Dios más especial es haberme escogido para poder estar en perspectivas contigo. Tú no has visto, por ejemplo, Dios en todos los animales que hace, y cuando le ponen a los animales también sus nombres. Hay un animal que si no tiene sentido de humor, Dios no se entiende, el ornitorrinco. ¿Tú le has visto a ese animal? Es una especie de mezcla de muchos animales y Dios le puso el nombre más raro que existe. Definitivamente, el sentido de humor de Dios no es algo ni grosero ni irritable. Sentido de humor de Dios es que Dios no se ríe de tus circunstancias. Dios no se ríe de tu persona, Dios se ríe contigo. Son dos cosas completamente distintas. Sentido del humor del cristiano debe ser un sentido del humor sano, un sentido del humor santo, no un sentido del humor donde ridiculizas a tu hermano, donde ridiculizas las cualidades o las capacidades que no te gustan de una persona. Cuando tú tienes un sentido del humor realmente especial y agudo, sabes sacar esas cosas sensibles que nadie ha visto, pero que tú sí ves, y las pones de manifiesto y son realmente graciosas y especiales. La palabra de Dios dice que Dios escogió a lo necio, a lo débil, a lo menospreciado, para avergonzar a lo sabio, al fuerte. Eso es un sentido del humor muy fino, mi amigo, mi amiga. Y te quiero poner un ejemplo en la palabra de Dios donde yo veo ese sentido de humor especialmente. Primera de Samuel 5, 1-5. Bueno, tú sabes que el ejército de Dios salía con el arca de alianza a batallar porque pensaban que de esa forma iban a ganar siempre. Y entonces los filisteos les ganan y el arca de alianza se la llevan prisionera y la meten donde tenían a su dios, el dios Dagón. El dios Dagón, a la mañana siguiente, la palabra de Dios nos dice que había amanecido decapitado, las palmas de las manos se las habían cortado y estaba de rodillas delante del arca del Dios viviente. Eso es un sentido de humor acusado y fino. Dios no deja que sus enemigos se rían de Él, Él se ríe de ellos. Y por último, la palabra de Dios nos dice en Salmo 126:2 que Dios nos hace reír de gozo. Así que ríete en este día, no estés tan serio. Gózate en el Señor que nos hizo y ten un sentido de humor tan especial como Dios te ha dado porque eres su hijo. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente Perspectivas.